Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Así es, y estamos siempre continuando con esta serie sobre el depósito de la fe, en la que hemos venido hablando sobre la importancia de conocer el depósito de la fe y de transmitirlo. Y eso fue lo que hablamos en el programa anterior, sobre la catequesis. Cómo debía ser la catequesis, el contenido que debía tener. Y algo muy importante que decíamos al final, que la catequesis se debe nutrir, debe tener su fuente en la revelación divina. Es por eso que hoy hablaremos sobre la revelación divina. Pues bienvenidos sean todos, que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal. Gracias por estar sintonizando siempre nuestro canal de YouTube, también en la página del Esplendor de la Verdad, en la que pueden ver en este momento en vivo el video, y a través de las ondas de Radio María Nicaragua, que nos escuchan siempre. Y saludando a todos también los que nos escuchan fuera del país. Dios los guarde y los bendiga también. Pues bien, cuando hablamos de la revelación divina, estamos hablando de revelación, lógicamente, algo que se muestra, y en este caso, quien las muestra es Dios. Por eso es revelación divina. El Concilio Vaticano I dice que mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios. Con certeza lo puede conocer a partir de sus obras. San Francisco de Asís decía: yo veo la naturaleza y ahí está Dios, yo veo a Dios. Y muchos otros místicos y también entendidos estudiosos van a decir de que todo lo que está, todo lo creado, todo lo que nosotros podemos ver, admirar, toda la belleza que podemos ver, no pudo haber aparecido por azar. A mí me gusta ver muchos documentales, ¿no? Estudios. Y cada vez que hay más investigaciones y se adentran en la profundidad de la investigación, se dan cuenta de que las cosas no pudieron crearse al azar. Es decir, que porque una molécula de esto con la otra chocaron y de ahí se formó tal cosa. No, hay siempre un porqué. ¿Cómo fue? Que no se puede explicar. Lógicamente que los que tenemos, los que somos hombres y mujeres de fe, vamos a recurrir siempre a la fe para entender mejor qué es lo que Dios quiere y cómo Dios nos habla a través de todos esos fenómenos, a través de la naturaleza creada. Y es por eso que nuestra razón natural puede conocer a Dios a través de su obra. Es ilógico pensar de que todas las cosas que se han hecho aparecieron de la nada. Hay tantas cosas tan especialmente diseñadas que inclusive el hombre con toda su tecnología no ha podido emularlas, no ha podido imitarlas. Aunque muchos digan, ¿no?, que ya se creó vida, no, en ningún momento el ser humano, el hombre, por muy inteligente que sea, no puede crear vida. No lo puede. Así que nuestro conocimiento debe partir de que tenemos a alguien, algunos dirán que algo, pero nosotros, usted y yo, hombres y mujeres de fe, sabemos que es alguien que está por encima de todo y que ha pensado todo, que lo ha creado todo. Y ese es Dios. Así que nuestra razón natural puede entender de que existe alguien con una capacidad superior a la nuestra que está detrás de todo eso. Seríamos de los más tontos creer, les decía, de que las cosas
funcionan al azar. No es cierto, nada funciona al azar. Pero también existe otro orden de conocimiento, además de la razón natural, además de mi raciocinio, de mi pensamiento, de mi inteligencia. Hay otra forma en el orden del conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Y ya, como les diremos, esa forma de conocimiento que nosotros solitos no podemos alcanzar es lo que se llama la revelación divina. Es un conocimiento que no depende de cuánto yo estudie, no depende de cuánto yo tan inteligente sea. Es un conocimiento que, si Dios quiere, se me puede dar. Ahora bien, la Constitución Dei Verbum del Vaticano II dice que Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, usted y yo, bueno, cuando decimos hombres estamos hablando también de las mujeres, ¿no? No me gusta mucho utilizar ese término la, los, les, no. Los hombres, el hombre, la humanidad, hombre y mujer me refiero. El hombre y la mujer, la humanidad, puede conocer el misterio de la voluntad de Dios y lo hace plenamente por medio de Cristo, que es el Verbo encarnado, el cual tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hace todo, consorte, se junta y parte como una sola naturaleza divina con el Padre. Solamente en Cristo nosotros podemos obtener la plenitud de esa revelación. Ahora, Dios se ha venido revelando desde un principio. Dios, al revelarse a sí mismo, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 52 al 53, que al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle, de amarle más allá de lo que nosotros somos capaces con nuestras propias fuerzas. Solamente Dios puede hacer eso. Ahora, Dios se comunica gradualmente al hombre, poco a poco. No fue de un solo, claro que no. Porque Dios tuvo que preparar al hombre por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, que es Jesucristo. Dios se ha venido revelando y lo ha hecho no de una forma de golpe. Recordemos que Dios se ha venido revelando y lo hace a través de su palabra, poco a poco. En los orígenes de la humanidad, Dios comienza a revelarse y hay etapas de esa revelación. Y esta revelación va a tener un principio, lógicamente, desde el origen de nuestros padres, Abraham y Eva. Adán y Eva, que fueron creados por Dios y al cual Dios les comunicó qué es lo que quería, su voluntad. Pero Adán y Eva pues no obedecieron. Lógicamente que ahí hay una ruptura de esta relación íntima que Dios tenía con el hombre, porque dice la palabra en el Génesis que Dios bajaba por las tardes a platicar con el hombre. El hombre podía ver y hablar con Dios cara a cara, cosa que después de el pecado en el Edén, esto se rompe, esta comunión, esta intimidad con Dios se rompe y el hombre es expulsado
del paraíso. Pero la revelación de Dios no se ve interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. No. No es cosa de que, como pecaron, hasta ahí llegamos. Ya no quiero saber nada más de ustedes. No. Dios, dice la Dei Verbum en el número 3, después de su caída, la caída del hombre y la mujer, Adán y Eva, los alentó, les alentó a ellos en la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan salvación con la perseverancia en las buenas obras. Dios no se desentiende de la humanidad. Aunque la humanidad sea terca, aunque la humanidad sea pecadora, aunque la humanidad no quiera saber nada de Dios, Dios siempre está ahí. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Sí. E incluso hay gente que es católica, es cristiana y no vive según lo que Dios quiere. Algunos me van a decir, esto es normal, pero no es lo que Dios ha querido desde el principio. Dios ha querido estar en una relación íntima con el hombre. Nosotros somos los que no hemos querido. Huimos de Dios, nos escondemos, así como Adán que se escondía cuando peca con Eva. Y cabe destacar también de que hoy en día el hombre contemporáneo, el hombre moderno, entre comillas, no le interesa saber nada de Dios. Hace unos años, yo miraba un post en las redes sociales en que un joven decía que para qué servía saber de religión, de catecismo, que era más importante que se le enseñara educación financiera o educación sexual o reproductiva. A lo cual yo le respondí, ¿cómo vamos a poder ser buenos seres humanos si no sabemos qué es lo que Dios quiere, que nuestro Creador quiere para nosotros? Hay mucha gente que tiene buena educación financiera y no es feliz. Hay gente que sabe mucho de relaciones personales, pero su relación con Dios es nula. ¿Cuántos viven con problemas existenciales, en depresión? Y aún conociendo tantas cosas, pero les falta algo. Les falta algo. Incluso alguien que también comulga con nosotros, con nuestra religión católica, también me decía, hablar de esos temas, como los que estás hablando, del depósito de la fe, la revelación, la palabra de Dios, resulta algo, inclusive llover sobre mojado, porque la gente no quiere leer la palabra, me decía. La gente no quiere saber nada de eso. Hay temas más importantes. Yo cuando le escuché eso, pues me entristeció un poco, porque yo pienso que no hay nada más importante que saber qué es lo que Dios quiere con mi vida. ¿Y dónde puedo yo saber, dónde yo puedo encontrar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere conmigo, para conmigo? Tiene que ser a través de su revelación, a través de su palabra, a través de lo que me dice la iglesia, de su magisterio. ¿Cómo yo voy a guiar mi vida? ¿Cómo voy a saber hacia dónde voy a dirigirme si yo no sé nada de lo que Dios quiere para mí? El plan que Él diseñó. Es como que Dios haya sido es el gran arquitecto, por así decirlo. Ha diseñado todo con medidas, escalas, tiempos, todo perfectamente. Y nosotros tomáramos el plano de ese diseño original
y comenzáramos, sin saber qué hacer ni cómo construirlo, comenzáramos a hacer cosas, ¿no? Estropearíamos ese diseño, haríamos las cosas mal. Y es por eso, como dice la palabra, que algunos comienzan a montar su casa sobre la arena y no sobre la roca. Cuando yo no sé sobre qué roca poner las bases de mi casa, de mi hogar, de mi vida, entonces voy a colocarla sobre arena. Y la arena es movediza, no es firme. Vendrán las tormentas, vendrán los problemas y se acabó. Hasta ahí llegamos. Es por eso ahí la importancia de conocer en la historia de la salvación cómo Dios se ha ido revelando y cómo yo puedo identificarme con todas esas personas, santos y no tan santos, honestos, buenos y pecadores. Y en la palabra de Dios yo puedo identificarme con todos ellos. Han habido etapas, ¿no? Les decía, en la revelación divina. Y quisiera nada más dar unas pinceladas rápidas de esas etapas de la revelación. Que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales del 56 al 60, ahí hay todo un proceso que van explicando. Y decía, lógicamente, que una gran revelación de Dios se le da a este hombre, a Noé. Noé, que era un hombre primitivo, por así decirlo, que todavía no conocía sobre doctrina, nada que ver, no conocía sobre revelación. Él era un hombre que usaba su razón natural, pero que Dios le habla, se le presenta y le avisa que va a haber una gran catástrofe, un diluvio, y Dios le manda a crear un arca. A veces pareciera como ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien sepa lo que va a suceder o suceda algo que nadie lo presiente, que tu razón natural no la percibe? Hay cosas así que solamente Dios te puede dar a conocer. Y bien, eso es el Génesis. En Génesis capítulo 9, versículo 9, aparece esta alianza de Dios con Noé, donde Dios le pide rescatar a las personas, a la mayoría de las personas que pueda, a los animales. Pero llama la atención que Noé rescató más animales que a gente. Los animales le hicieron más caso a Noé que la gente. La gente creían que Noé estaba loco. Y la gente en realidad era la que estaba loca. Loca en sus vicios, en sus vidas desenfrenadas, en vidas sin Dios. Y cuando cae el diluvio, toda esa gente muere. Y solo se salvan Noé y su familia. Y las esposas de sus hijos, de sus hijas, porque ni modo, pues iba toda la familia. Pero ¿por qué Dios viene y llama a Noé y le pide que salve a la gente? ¿No era más sencillo exterminar todo para que vuelva y Dios vuelva a crear a la humanidad nueva? Pero no fue así. Dios quería hacer una purificación y quería formar naciones. Este término naciones quiere decir hombres agrupados según sus países, según zonas geográficas, según su lengua, sus clanes. Entonces, Dios quiere formar estas naciones. Este término naciones se escucha mucho en el protestantismo, pero aquí el catecismo hace referencia a esto. Naciones quiere decir grupos de gente, países según lenguas, según clanes, según culturas que se van formando. Entonces Dios quiere hacer esto y lo quiere hacer con un orden cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, que sean muchas. ¿Por qué? Porque Dios quería limitar
el orgullo de una humanidad caída, que cuando la humanidad caída quiere unirse para hacer algo solo, hace cosas malas, ¿sí? Y es lo que sucedió, por ejemplo, en Babel. La humanidad se unió, pero para construir una torre tan grande que alcanzara el cielo y que fueran más poderosos que Dios. Imagínense qué insulsos. Y es lo que sucede también. Para obras buenas, la humanidad no se junta. Para hacer cosas buenas, no se junta. Pero cuando hay guerras, ahí sí se juntan. Para hacer guerra, ahí sí los aliados y esto que el otro. Para hacer obras buenas, para crear hospitales, para dar comida, ahí no se juntan, ahí no hay dinero, no hay los presupuestos de los gobiernos, el Producto Interno Bruto, no se puede. Pero a la hora de hacer guerras y alianzas, e invertir en armas y tecnología para armas, ahí sí hay dinero. ¿Por qué a la humanidad le es más fácil unirse para hacer el mal? No entiendo eso. Es por eso que Dios viene y los separa. Los separa para que no anden pensando solamente en hacer cosas malas, que no se unan para hacer cosas malas. Pero la alianza con Noé, esta alianza de Dios con Noé, se va a mantener en rigor durante este tiempo de las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta la proclamación universal del Evangelio. En principio, en las etapas de la revelación, Dios se va comunicando y van apareciendo estos hombres, ¿no?, a los que Dios les comunica su voluntad. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene una pedagogía, una forma de irnos enseñando. Y es así como aparecen ahora los patriarcas. Y vamos a reconocer pues en este gran patriarca que es Abraham. Dios elige después a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Algunos dirán, y él primero la dispersó y ahora la va a unir. Claro, Dios primero la dispersa para que no anden pensando en lo malo como en Babel, pero después ve que toda esta humanidad que anda perdida, que anda alejada, Dios ahora quiere unirla y hacer un solo pueblo. Y para eso elige a Abraham, para que él sea el padre de esa multitud de naciones. Eso lo podemos encontrar en el Génesis capítulo 17, versículo 5. Yo les recomiendo, cuando tengan un tiempo, leer estos textos que nos hablan de cómo Dios ha venido comunicándose, cómo ha venido revelándose y cómo Dios ha querido ahora crear un pueblo nacido de Abraham, porque Abraham será ahora el depositario de las promesas de los patriarcas. El pueblo escogido va a salir de Abraham. Recordemos que Abraham tiene estos 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel. Y ahí habrá entonces la concreción de la voluntad de Dios de crear un pueblo escogido. No va a ser el único, porque siempre van a haber diversos pueblos, pero va a formar un pueblo escogido, un pueblo amado, un pueblo, el pueblo de la elección, dice el catecismo de la Iglesia Católica, llamado a preparar, a reunir un día a todos los hijos de Dios en una única iglesia. Ese era el objetivo. Entonces los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos por nosotros los católicos. En la liturgia de la iglesia, todos estos personajes del Antiguo Testamento, que fueron patriarcas, profetas, personajes que hicieron cosas, hicieron la voluntad de Dios, escucharon a Dios, todos estos personajes fueron santos. Y vamos a tener a San Abraham, a San Jacob, a San
Isaías, a San Moisés. Sí, pareciera raro, pero todos ellos son santos. El santo rey David, después en la etapa de los reyes. Dios forma a su pueblo, a Israel. Y después de la etapa de los patriarcas, recordemos que el pueblo de Israel llega a Egipto a través de José. Y después, cuando José muere, el faraón se aprovecha y los esclaviza. Y estuvieron más de 400 años esclavos en Egipto. Y viene Dios y envía a Moisés, salvando, para que salve a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y estableció con él la alianza del Sinaí. Y le dio, por medio de Moisés, a este pueblo, le dio la ley, los mandamientos, que son los que usted y yo conocemos y que todavía funcionan, que todavía están vigentes. Nada de que ya pasaron de moda. Los 10 mandamientos que Dios le da a su pueblo escogido, allá en el Sinaí, son los mismos que usted y yo debemos cumplir aquí en la iglesia. Eso no ha variado, porque es palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y eso no pasa. Su palabra es eterna. Es así entonces como nosotros hemos recibido esta revelación de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está contenido toda esta primera revelación de Dios. Israel es un pueblo sacerdotal de Dios. El que lleva el nombre del Señor, como dice el Deuteronomio. Y es por eso que nosotros los católicos debemos tenerlo como hermanos mayores en la fe. ¿Sí? Esto lo decía San Juan Pablo II. Los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, porque ellos recibieron primeramente la revelación, claro. Y cuando se forma la iglesia de Cristo, la escritura que se conocía en ese momento, que era la escritura judía, que conforman el Antiguo Testamento, no se hizo a un lado. Al contrario, se recogió lo que canónicamente era creído por este pueblo judío y se rescató y se tomó y forma parte de la escritura que nosotros veneramos actualmente. De esto vamos a ver más detalles en el próximo programa, pero sí, ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Abraham, por eso nosotros le decimos el padre Abraham. Nosotros somos hijos del padre Abraham. Claro. Claro. También los judíos son hijos del padre Abraham. Sí. Y los musulmanes también son hijos del padre Abraham. Claro, porque Dios había prometido a Abraham que él sería padre de multitud de naciones. Y ahí vamos nosotros, católicos, cristianos, judíos, van los musulmanes. Ese es el padre Abraham. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora, ¿y por qué estamos tan separados y por qué no estamos unidos? Bueno, dicen que cuando ya venga la instauración del reino, cuando Jesús vuelva nuevamente en cuerpo y alma, en sangre y divinidad completamente, dicen que vamos a unirnos. Bueno, eso es una profecía. Pero bien, en este momento, claro está, que estas naciones nos vemos separadas. Incluso dentro de los mismos cristianos estamos divididos. Hay bautistas, están también los mormones, bueno, estos no son cristianos. Están también los adventistas, moraos, bueno, hay tantas religiones. Pero habemos muchos cristianos. Y dentro de los cristianos estamos los católicos, claro está. Y Dios, lógicamente, quiere unificarnos a todos.
Pero a veces, más bien creamos más divisiones. A veces, en lugar de unirnos, nos manejamos separados. Y es lamentable también como algunos hermanos cristianos, en lugar de estar en comunión y hacer lo que le llamamos, ¿verdad?, ecumenismo, se dedican más bien a atacar. Pero bien, lo que nos compete en este momento es ir viendo cómo Dios se revela primeramente a estos hombres, a estos patriarcas, a estos profetas. Y va formando un pueblo, pero que este pueblo tenía grandes debilidades, tenía grandes problemas y también era un pueblo infiel, un pueblo que no cumplía sus mandatos. Bueno, igual a nosotros. ¿Qué nos vamos a decir? Es que aquellos que eran malos, no, pues nosotros también. Nosotros decimos que creemos en Dios y caminamos totalmente opuestos a Dios. Es así entonces como los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, una purificación de todas las infidelidades. Dios no desecha a este pueblo escogido, quiere purificarlo y lucha en ello, se empeña con amor a que este pueblo en realidad le ame, pero no a fuerza, no por obligación. Dios quiere que le amen por lo que Él es. Y es ahí en donde estos profetas anuncian la salvación para todas estas naciones. Y serán, dice el catecismo en el numeral 64, serán sobre todo los pobres y los humildes los del Señor quienes mantendrán esta esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza en Dios va a estar siempre viva en aquellos que esperan en el Dios único. ¿Y quiénes son los que esperan en Dios? Bueno, los que no tienen nada más. Los pobres, los que lloran, los que dirá Jesús en la bienaventuranza. Estos son los que mantienen esa esperanza. Somos nosotros los que en tiempos difíciles que vivimos mantenemos la esperanza en ese Dios que quiere que nosotros seamos plenamente felices. Un Dios que desde el principio ha querido que la humanidad esté en comunión con Él, pero que la historia ha dado, mejor dicho, este pueblo escogido, a través de la historia, ha sufrido tantos golpes. ¿Por qué? Por caminar de espaldas a su Dios. Y es así como todo este Antiguo Testamento nos va a dar un legado y nos va a dar esta revelación, nos va a mostrar cómo tenemos un Dios que se empeña. Algunos dicen que es hasta como medio masoquista este amor de Dios, ¿no? Un amor en el que a veces no es retribuido, un amor en el que nosotros no agradecemos incluso. Pero Dios sigue amándonos. Ese es un misterio que no podemos entender. ¿Cómo es posible que la humanidad, siendo así, todavía pueda ser amada por Dios? Eso es solamente parte del misterio de amor eterno que Dios nos tiene. Desde el principio nos creó por amor y nos quiere amar por encima de todas las demás criaturas. Y es por eso que tenemos una dignidad por encima de los animales. Ajá, y si existen extraterrestres, bueno, si existiesen, si acaso existiesen, que no está comprobado, también son criaturas de Dios. Ah, y si son seres pensantes como nosotros, pues son nuestros hermanos. ¿Qué problema hay con eso? Claro está que no se ha demostrado que existan extraterrestres, ¿no? Pero nosotros, a través de esta revelación divina,
podemos comprender cómo es Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy en mi vida? ¿Cómo quiere que yo guíe a mi familia? ¿Cómo quiere que yo camine en medio de cañadas oscuras, en medio de las dificultades? Claro está que esto no es un paliativo, no. La fe es para hombres y mujeres fuertes, dispuestos, emprendedores. No es para débiles, claro que no. Estos hombres en el Antiguo Testamento que siguieron a Dios, quisieron hacer su voluntad, eran hombres fuertes, que su debilidad fue fortalecida por Dios mismo. Y ese es el secreto, ese es el misterio. Y eso es lo que nosotros vamos a tener ahora, con la revelación plena en Cristo Jesús. Él es el mediador y la plenitud de la revelación. El año pasado tuvimos una serie bellísima sobre Jesús de Nazaret. Y bueno, ahí nos desgastamos en todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús. Y Él es la plenitud de la revelación. No necesitamos saber ya nada más. Jesús ya no nos dijo todo. Inclusive ahí en la cruz, con sus brazos abiertos, nos dijo todo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo del 1 al 2. De una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Pero ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios en los últimos tiempos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Jesús, nuestro Señor Jesús, inaugura la plenitud de los tiempos. Estamos viendo ya la culminación de la historia. ¡Hala! Ya es el fin del mundo entonces. Sí, pero no. Sí, pero todavía no. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ay, entonces quiere decir que ya se va a acabar la humanidad. Yo no sé. Lo que dice la iglesia, lo que dice el catecismo, es que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Porque ya se dio la plenitud de la revelación. Ya con Jesús está la plenitud de la revelación. Y después de Jesús ya no hay nada, ya no hay más revelación divina. Ya no. Por eso es que San Juan de la Cruz, este santo y doctor de la iglesia, por eso se cita en el catecismo, porque este es un doctor de la iglesia, que la iglesia toma su enseñanza como doctrina. De ahí viene lo de doctor, doctrina. San Juan de la Cruz en sus escritos sobre el Carmelo dice, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló, junto y de una sola vez en esta única palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo sería una necedad, no solo sería un necio, sino que sería un agravio a Dios. Porque no está poniendo los ojos totalmente en Cristo, sino que anda buscando alguna otra cosa o novedad. Y hasta ahí la cita de San Juan de la Cruz. No tenemos que andar buscando datos escondidos, cosas ahí todas nebulosas. Porque hay gente que camina buscando en la Biblia numerología,
o claves secretas, ¿no? Y aparece el código Da Vinci, ¿no? No, nada de eso. Nada de eso. La forma en que Dios se revela a través de su palabra, a través de su misterio, de la enseñanza de la iglesia, lo hace de una forma en la que requiere de nuestra fe, del asentimiento de nuestra fe. Y así es como nosotros no tenemos que andar buscando, dice San Juan de la Cruz, novedades, cosas ahí escondidas, aquello que nadie sepa, porque ahí ya no estamos cayendo en el plano de la revelación divina y de la fe, sino que estamos cayendo en algo que se llama gnosticismo. El gnosticismo fue una corriente que todavía existe, fue fuerte en el tiempo de los apóstoles y todavía ha resucitado en estos tiempos, en la que se cree que en la medida que sepamos más cosas y desarrollamos más nuestro cerebro, en esa medida vamos a saber más de Dios. No, no es cierto, para nada. Y del gnosticismo de ahí vienen otras corrientes como la Nueva Era, ¿no? Y otras corrientes. No voy a entrar a detalles de eso. Pero sí, la revelación está completa en Cristo. No tenemos que andar buscando más revelaciones por ahí. Hermano, ¿y si una santa reveló algo? Bueno. Ya ahí entramos a otro campo que se llaman revelaciones privadas. En este aspecto voy a decir algunas palabras rápidas del Catecismo de la Iglesia en el número 66. Dice que la economía cristiana, es decir, cómo la fe cristiana se va desarrollando, va primero como una alianza que se da en el Antiguo Testamento y ahora va una alianza nueva y definitiva, que es a la que nosotros nos encaminamos con la plenitud de los tiempos, que se da ya con Cristo y en la que nosotros somos partícipes ya de esta nueva alianza, por eso que llamamos el Nuevo Testamento. Pero esta alianza nueva y definitiva está siempre en proceso, nunca cesará, pero no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo afirma también la Dei Verbum en el número 4. Si es bien, es sabido, Dios se puede seguir revelando. Sí está bien. Pero la revelación divina llegó a su final con Jesucristo. Ya no puede haber más. Hasta ahí llegó. La revelación pública llegó hasta nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice el Apocalipsis, y si hay algo más que se le añada algo más a este libro, a este texto, sea anatema. Ya nada más. Y dice incluso la palabra, si viniese un ángel a revelarles algo nuevo, sea anatema. No, la revelación llegó hasta ahí, hasta nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, dice el Catecismo, aunque la revelación pública esté acabada, no está totalmente explicitada. Es decir, no está explicada en totalidad. Aunque la revelación pública acabó con Cristo, terminó cuando Cristo vino a la tierra, aún así, esta revelación no está completamente explicada. Y es por eso que corresponde a la fe cristiana comprender gradualmente todo el contenido a través de los siglos. Y es por eso que existe el magisterio de la Iglesia, que es la que va explicando esta revelación. ¿Sí? Nada de que hay más revelaciones, no, hasta ahí llegamos. Claro que sí. Bueno, nos están saludando Ernesto José Cabrera. Un saludo, hermano, Dios te bendiga. También Carla Vanessa, saludos y bendiciones. Igualmente, Carla, Dios te bendiga a vos y tu familia.
Un saludo a todos los que nos están sintonizando siempre a través también de la señal de Radio María Nicaragua, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a través de la página web. Dios lo bendiga enormemente. Y bien, les decía entonces que la revelación pública terminó con la venida de Cristo, pero el catecismo dice, hay que seguir explicándola, hay que seguir actualizándola. Ojo, no es cambiándola. La iglesia no cambia la doctrina, sino que la actualiza. Y de esto vamos a hablar en los siguientes programas, ¿no? Porque hoy en día hay un gran debate en esto, ¿no? De que se están cambiando las cosas, que la doctrina, que... No, calma. Ahora, hay una diferencia grande entre lo que es revelación pública, que ya expliqué que es la revelación divina, revelación pública, y la revelación privada. El Catecismo de la Iglesia, en el número 67, habla de que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Ojo, algunas han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. ¿Y cuándo se dan estas revelaciones privadas? Bueno, es cuando hay visiones o existen también alocuciones interiores de algún santo, de algún místico, y esto ayuda a la fe. Entonces la Iglesia puede dar su asentimiento, ¿verdad?, a que se puedan creer. Pues bien, el catecismo entonces dice que estas revelaciones privadas, aunque la autoridad de la Iglesia pudiera dar su asentimiento de fe, estas revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. No. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo. No. Sino que estas revelaciones privadas lo que pueden hacer es ayudar a vivir más plenamente la fe en cierta época de la historia. Ojo, incluso en cierta época de la historia. No es que tampoco sirvan para siempre, ¿no? Porque una revelación puede tener un tiempo determinado hasta que se dé un cumplimiento, como una profecía. Por ejemplo, las profecías de Fátima, por ejemplo. Pues bien, y es por tanto que deben ser guiados por el magisterio de la Iglesia. El sentido de los fieles debe saber discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Ojo, tampoco vamos a satanizar las revelaciones privadas, no. Hay revelaciones privadas, por ejemplo, de apariciones de la Virgen, en las que yo creo, por ejemplo, pero esas no forman parte de la revelación pública, ni forman parte del depósito de la fe. Estemos claros de eso. Yo no puedo hablar de que sean palabra de Dios o sean doctrina, no, nada que ver. Y yo las puedo creer, porque me ayudan a vivir mejor mi fe. Claro está. Incluso por ejemplo, en Lourdes, por ejemplo, algo que la Virgen dijo en Lourdes y la Iglesia ya dio un asentimiento de fe y aprobó estas apariciones. Incluso no puede la Iglesia obligar a las personas a creer en ellas, porque no forman parte del depósito de la fe, porque no son revelación pública, sino que son revelación privada. Bueno, hasta ahí termino esta explicación. ¿Por qué? Porque bien, la fe cristiana no puede basarse en revelaciones privadas ni místicas. No. La revelación divina es una revelación pública y la Iglesia ya la tiene establecida y ha terminado con Jesucristo. Bien, en los próximos programas vamos a hablar más a detalle y vamos a entrar más, ¿verdad?, en estos aspectos, y vamos inclusive a tener más preguntas y discusiones al respecto. Bueno, ya el tiempo ha acabado, ya pues agradeciéndoles que han estado en sintonía y siempre pedirles su apoyo para Radio María Nicaragua, la radio de la Virgen,
que está en este momento haciendo una rifa. Todavía dicen que hay acciones, hay muchas acciones. Así que usted puede colaborar con la radio. Recuerden que todo esto, dinero que se junta, es para que la palabra de Dios llegue siempre a sus hogares. La palabra de Dios es gratis, claro está, pero los medios como la radio, los medios como electrónicos, internet y todo lo demás, antenas, el trabajo del personal, todo eso tiene un costo. Y es gracias a la generosidad de ustedes que esta radio sale a flote. Gracias a la voluntad divina, ¿ya? Y a la Virgen Santísima, que también ella desea que la palabra de Dios, que la palabra de su Hijo llegue a todos los lugares. Así que depende de nosotros, depende de usted, con su colaboración, el que podamos seguir siempre con estas transmisiones para que el pueblo de Dios crezca en la fe. Ese es el objetivo primordial, para que la gente escuche el mensaje de salvación y se salve. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.